Bueno, cordial saludo, mi nombre es Ángel García y respondiendo a las preguntas para el segundo pre de la materia de sistemas operativos, pues vamos a empezar diciendo qué son los enlaces duros y los enlaces simbólicos. Bueno, los enlaces duros, primero para dar una introducción a esto, hay que tener en cuenta un concepto que es muy importante y es el inodo. El inodo es un identificador único que en los sistemas GNU Linux se le da a cada fichero o directorio. Entonces, ese inodo guarda toda la metadata o toda la información relevante por ejemplo, de un fichero. Es decir, guarda quién es el propietario, quién es el grupo, eh, la fecha de creación, la última fecha de modificación, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué son los enlaces duros? Bueno, los enlaces duros o los hard links no es más que una forma de tener como alias o nombres o diferentes maneras de acceder a un mismo contenido. Entonces, fijémonos aquí en las imágenes. Digamos, yo creo con file1.txt, por ejemplo, yo creo el file1. Entonces, a file1 se le va a asignar un número de inodo, ¿correcto? Ahora, yo creo file2, digamos, y le hago un enlace duro, un hard link con file1. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que tanto file1 como file2 van a apuntar al mismo número de inodo. Esto no rompe el concepto de que el inodo es un identificador único, pues aunque tenemos dos archivos que tienen el mismo inodo, es decir, parece ser que están repetidos, realmente no lo están. Lo que hay que entender es que tenemos dos maneras diferentes de poder acceder a ese contenido. Cabe resaltar que en este punto, una vez se hace el enlace duro, es lo que usted modifique accediendo con un archivo se va a ver reflejado en el otro. Es decir, digamos que usted entra y modifica file1. Entonces, cuando usted entre a ver file2, las modificaciones que usted hizo en file1 se van a ver reflejados en file2. Una de las ventajas que tienen los enlaces duros es que, aunque usted elimine el archivo original con el cual usted hizo el enlace duro, no se va a perder. Es decir, file2 va a seguir existiendo de igual manera. Entonces, en pocas palabras, un enlace duro no es más que una forma de identificar un contenido de diferentes maneras. Los enlaces simbólicos, por su contraparte, se alejan de lo que eran los enlaces duros, porque en este punto ya no apuntamos directamente al inodo que tiene un archivo primeramente creado, sino apuntamos primeramente al archivo y este archivo ya apunta al inodo, lo cual quiere decir que, por ejemplo, en este caso, lilo.sim, que tiene el enlace simbólico a lilo.conf, sí va a tener un número de inodo propio. Pero lo que pasa es que si usted modifica lilo.conf, si usted le agrega contenido, también se va a ver reflejado en hilo. Y lo mismo pasa si usted modifica el hilo, se va a ver reflejado en hilo sim, se va a ver reflejado en hilo.conf. Tiene la desventaja que si usted elimina en este caso el fichero al cual usted está haciendo el enlace simbólico, que en este caso, en este ejemplo vemos que es lilo.conf, lilo.sim, aunque usted lo pueda ver, realmente es como si ese fichero no existiera. Es decir, usted no va a poder acceder a ese fichero. ¿Correcto? Tiene otras desventajas y es que el acceso al contenido de ese fichero es más lento. ¿Por qué? Porque en vez de acceder directamente al nodo, que es el que tiene toda la información, él va a acceder primeramente al fichero con el que él tiene el enlace y ese fichero ya accede al nodo, por lo cual, aunque no se nota, realmente es muchísimo más lento. Entonces, esa sería por la parte de los enlaces eh, duros y simbólicos. Bueno, solucionando la segunda parte, tenemos lo que es el comando change group y change on. Bueno, el comando change group o chgrp permite al propietario de un fichero o de un directorio y por ende al superusuario poder cambiar el grupo propietario de un archivo o de un fichero. Su sintaxis como es, simplemente ponemos change group, el grupo nuevo al que le vamos a asignar ese fichero y el nombre del fichero o el directorio. Aquí hay que tener algo en cuenta. Si lo hacemos como usuarios normales sin privilegios de superusuario,
El grupo que vayamos a asignar nuevo debemos sí o sí pertenecer a ese nuevo grupo. Caso contrario, este comando va a fallar, no va a servir. Por su contraparte, si el que cambia el grupo es el superusuario, pues el superusuario no necesariamente necesita pertenecer a ese grupo, simplemente lo cambia y ya. El comando change on de change owner permite única y exclusivamente al superusuario el poder delegar la propiedad de un fichero o de un directorio a otro usuario. Aunque el change on también sirve para poder cambiar el grupo, aunque no se recomienda, pues para eso existe un comando especializado para eso. So, si es change on, el nuevo propietario, el nuevo usuario propietario de ese fichero y el fichero o directorio. Eh, la única forma de que este comando falle es si lo ejecuta un usuario normal, sin privilegios, o si el usuario no existe. Ahora, solucionando la última parte, nos deja esta pregunta. ¿Qué sucedería si el root asignase a su sistema de ficheros el UMask? Bueno, teniendo que cuando uno configura un UMask, lo que hacemos es indicarle al sistema operativo los privilegios por defecto que van a tener los nuevos ficheros que se vayan creando y directorios. Pues si tomamos que inicialmente todos tienen el 777, que son usuario, grupo y otros, los privilegios máximos, es decir, lectura, escritura y ejecución. Si nosotros asignamos un más 000, pues si restamos 777 menos 000, pues vamos a tener que sí o sí vamos a tener todos los privilegios por defecto asignados a todos, tanto ficheros y directorios nuevos que creamos. Entonces, lo que pasaría es que si yo como superusuario genero eso, o sea, permito que los grupos y otros, que es la parte donde está el problema de seguridad, hagan lo que quieran, o sea, puedan leer, escribir o ejecutar mis sistemas, pues voy a generar una vulnerabilidad esto en mi sistema al permitir que cualquiera haga y deshaga en mi sistema de ficheros. Muchas gracias. Bueno, dado el siguiente listado de archivos y directorios con sus permisos, nos pregunta escribir la forma octal de algunos directorios. Entonces, el directorio 11 tiene los permisos de todos los permisos de lectura, escritura y ejecución para el propietario, grupo y otros. Entonces, guiándonos de la tabla equivalente, la que tenemos aquí abajo, podemos calcular de una manera rápida la forma octal. Entonces, nos dice que el RWX va a valer en forma octal 7. Entonces, en este caso, como tenemos todos los tres en RWX, entonces nos queda la forma octal 777. Igualmente con el 111 que tiene los permisos de X para propietario, RWX para grupo y no tiene permisos para otros. Entonces, guiándonos de la tabla nos da 170. Igual con este nos queda en la forma octal 007, 070 el siguiente, el archivo m.txt nos queda también 070, basura 070, 13 070 y así con nosotros 077 este y otro 071, todo guiándonos de la tabla. Nos dan una ruta que es 11, entonces con el ID 600 mover los archivos. Entonces, como nos están dando en la 11 permisos de UID 700 y GID 500, entonces, bueno, no nos dan otros, pero acá podemos ver que para otros tiene todos los permisos de RWX. Entonces sí podemos ejecutar el comando para mover por los permisos de otros. Siguiente punto, suponga que la ruta es PW el 1221, la carpeta, dándonos el ID 800 y el grupo 500, nos dice que hagamos el siguiente comando, de copiar basura a almacén user UFPS o FPS. Entonces, sí se puede ejecutar por los permisos de grupo, porque en el directorio nos dan los permisos de grupo el mismo 500, entonces como el grupo, acá está, como el grupo 500 coincide y vemos acá los permisos de grupo, tenemos que se puede leer, escribir y ejecutar. Entonces sí se puede ejecutar el comando. Siguiente sería con el ID 0, que sería el usuario root, copiar los archivos que comiencen por M y su tercer carácter sea P a 13. Acá tenemos el comando y sí se puede ejecutar de manera exitosa. Borrar todos los archivos que tengan más de una extensión de forma relativa. Entonces tenemos aquí el comando
con el ID 600 y grupo 500 en el mismo directorio. Los permisos de usuario que no coinciden porque nos están dando 600 de usuario y en el directorio tiene permisos de usuario de 600 también, pero no tiene permisos de nada, de lectura, ni escritura, ni ejecución. Entonces no va a dejar ejecutar el comando por no tener los permisos. En cambio con el grupo como sí tiene los permisos, sí se puede ejecutar el comando de manera exitosa. Nos dicen que el directorio home, ¿cuáles son los permisos? Entonces hacemos el comando en nuestra terminal y vemos que el directorio home tiene los permisos 755 de forma octal. Acá nos lo lista. Permisos de los directorios de los usuarios. Acá hacemos el comando para listar y vemos que también tiene los mismos permisos 755 en forma octal. ¿Cómo expresamos esos permisos en forma octal? Bueno, guiándonos también de la tabla de equivalencia, obtenemos que RWX de permisos de propietario es 7 por esta parte, los de grupo son 5 y los de otros también es 5. De esta razón, su forma octal sería 755. Bueno, ¿por qué el directorio debe tener esos permisos y no otros? El directorio home es el directorio de trabajo generalmente para los usuarios normales. Entonces, debe tener esos permisos porque primero deben tener todos los permisos para leer, modificar y ejecutar RWX por ser propietarios. Pero para el grupo y los otros se le va a quitar el de escritura. Solamente va a tener lectura y ejecución. Explicar qué sucede si desea cambiar los permisos del directorio como un usuario diferente al root. ¿Es posible hacerlo? Sí se puede cambiar los permisos. Vamos a hacer una prueba cambiándole los permisos al directorio home en el servidor. Entonces vamos a listar vamos a listar todos los directorios de los usuarios. En mi caso soy el SO24, tengo los permisos de los que están aquí. Tengo esos permisos, entonces vamos a cambiarlos. Quiero colocarle todos los permisos. Entonces, usando el comando chmod, en forma octal lo podemos escribir 777 para darle todos los permisos al directorio SO24. Ejecutamos, volvemos a listar y ahí vemos que el SO24 ya adquirió todos los permisos. Entonces, con esta razón, damos que sí se puede cambiar los permisos con un usuario diferente al root. ¿A cuáles directorios se le podría cambiar permisos con el UID con el que entró? Sí se puede cambiar los permisos de todos los directorios que estén dentro de él por ser propietario. Y a él mismo también, pues ya lo listar los archivos ocultos de cada directorio con el comando trim-al. Podemos listar todos los archivos y directorios ocultos. Acá tenemos en 3 un directorio, un archivo oculto llamado .prueba oculto. Entonces si el comando funciona. ¿Qué archivos son bash edc? ¿Cuál es su función? Entonces, el bash edc es un script que se ejecuta cada vez que se inicia una nueva versión de terminal en modo interactivo. Esto ocurre cuando uno crea una nueva terminal. Puede ser con el comando control-alt o simplemente abrir una nueva pestaña de la terminal. Puede ser cmd o git bash o de cualquier, o PowerShell o cualquier otro. El bash contiene una serie de configuraciones para la sesión de terminal. Eso influye en la configuración o habilitación de coloración, finalización, el historial de shell, áreas de comandos y más.